y se crea el Consejo Nacional Ambiental, instrumento sectorial a nivel público para regular, y se subdivide el país por departamentos en las corporaciones regionales, donde surge una nueva situación a nivel nacional. Hoy las corporaciones regionales no superan el análisis, afectadas por la influencia e intervención de los grupos políticos regionales en su administración, elevada burocratización y, en algunos casos, imposición de poderes en detrimento de derechos concedidos y adquiridos por instituciones académicas, sectoriales, locales o particulares. Particularmente me tocó vivir una situación de una norma en la región Pacífico, en Bahía Málaga, concedida a la Universidad del Valle, y que institucionalmente como reserva natural especial para la conservación del ecosistema y el desarrollo de la ecología. ¿Qué mejor posibilidad en ese momento? Estamos hablando del año 67, y que nunca se pudo concretar definitivamente porque esta parte de las corporaciones regionales se interpuso a concederle a la universidad la autonomía de manejo territorial. Ahí, ya frente al tema específico que se plantea, que es un corredor de conservación ambiental y desarrollo cultural alrededor, en este caso, del paralelo 4, o sea, el paralelo 4 es el Ecuador de Colombia. Existen 4 paralelos de Leticia al 4 y 4 paralelos del 4 a Punta Gallina, en La Guajira. Curiosamente es exacta la distancia, y es que en el Encuentro por la Tierra, realizado en Río de Janeiro en 1992, el colectivo mundial ambientalista por fin reconoce a su planeta como un todo viviente, habitado por organismos interdependientes. De lo macro a lo micro, el gran sistema de los sistemas. La biodiversidad, por consecuencia, acumula el archivo sobreviviente de todo el proceso de la vida en el planeta. Es el único testimonio que era la región que nos ocupaba hacia el occidente y hacia el oriente, sin aún reconocer todavía que estaba exactamente en el paralelo 4 y que era el Ecuador de Colombia. Empezamos a encontrar unas grandes coincidencias territoriales. En términos ambientales, sobre el paralelo 4 está el 30% de las reservas de parques naturales, está el 25% de los territorios indígenas. Entonces esa situación hace especial el paralelo 4. En aquella época tuve la fabulosa oportunidad de estar cerca del doctor Víctor Manuel Patiño, a quien realmente se le debe un reconocimiento nacional en la proporción, en la calidad de científico que fue a nivel internacional. El hombre que más sabía en su momento de existir de palmas en el mundo. Un hombre que dejó una cantidad de textos, una cantidad de investigaciones, y que cultivó de manera autodidacta una vocación y un conocimiento alrededor de la parte natural impresionante.
Colombia es uno de los países más diversos del mundo y los Andes tropicales, considerados el mayor epicentro mundial de la diversidad, hasta allí yo creía que era la costa pacífica, pero son los Andes, y eso se justifica en simplemente la altura, de 0 a 5.000 metros o 6.000 metros en algunos casos, pues está la mayor diversidad biológica. Situación que la convierte en prioridad ambiental en el marco conceptual de la preservación, la conservación y el desarrollo sostenible, formalizadas a partir de la Convención de Río de 1992. Vale recordar que de Río sale la idea que se cristaliza con el protocolo de Kioto y que hoy acabamos de ver como el mayor avance logrado hasta el presente en la reunión de París del año pasado. Voy a hacerle una lectura breve a los argumentos que justifican la presente propuesta. De más de 15 argumentos escritos en este texto, voy a mencionar solo unos 5 o 6 máximo, porque si no el tiempo nos arropa. La conveniencia de diseñar y establecer un proceso nacional multidisciplinario que escuche, unifique y articule transversalmente a la República. Si miramos retrospectivamente nuestra historia, siempre nos damos cuenta de que la historia colombiana es de norte a sur, sobre el río Magdalena, sobre el río Cauca. Importante y dolorosamente humano ha sido el caucho, pero están todas las balatas, etcétera, etcétera, etcétera. La selva tropical, Colombia, su selva tropical, Colombia no la conoce. Son criaderos y una cosa fundamental en una región como la que va a tocar el corredor, la producción agroambiental limpia. Nosotros somos retóricos, nosotros los colombianos somos retóricos. Aquí estamos hablando de producción limpia hace 15, 20 años. ¿Y dónde está? O sea, ¿dónde está el estímulo? ¿Dónde está la orientación? Dentro del mecanismo pues que se enmarca y se comienza a desarrollar a partir del protocolo de Kioto. Facilitar la armonía y la recuperación cultural. Ojo, en este texto, indudablemente no es materia de esta presentación, al atravesar Colombia encontramos la diversidad de culturas que tiene Colombia, desde la que hoy empezamos a reconocer hace 20 años y a celebrar hoy que en el Petronio, la cultura del Pacífico, esa cultura andina de los abuelos y los bisabuelos, que en unos aparaticos en madera que llegaron a finales de la Segunda Guerra Mundial, que los llamaban las cajas fonéticas, ¿sí? Se engolosinaban. Yo recuerdo a mi abuela fumando un puchito y oyendo pasillos y bambucos. Y si seguimos avanzando y de pronto saltándonos un poco con una gran zancada a la parte andina, llegamos a la música llanera, por favor. En sola esa expresión, sin hablar de la gastronomía, sin hablar del paisaje. Un turismo limpio, ambiental. Ese corredor central de Colombia es un tesoro, y esta propuesta pretende hacer el reconocimiento, hacer la subdivisión de manejo, como lo vamos a ver,
integrar esa zona, pretendiendo con ello crear la unidad nacional que tanto caraqueamos y nunca vemos. O sea, transversalmente Colombia no está unida. La zona la Orinoquia y la Amazonia están abandonadas, se están destruyendo, por más de que se diga que la estamos conservando. La parte indígena, los indígenas tienen el 26.5% del territorio concedido en resguardos, y cuáles realmente pueden conservar. Miren nomás al final de lo que se propone en el Corredor Nacional en Guainía, lo que está pasando con los recursos minerales. En un departamento de 3 veces y medio más grande que el Valle del Cauca, donde la población total son menos de 50.000 habitantes, y han sacado 150 toneladas del material ideal, que se me escapa el nombre en este momento, cosa de años, el coltan. Cogieron en Bogotá hace 2 años 150 toneladas de coltan. ¿Ustedes saben lo que significa y vale eso? Cuando la parte tecnológica de los computadores son micras. Entonces, ¿y qué es? Se repite lo mismo. Lo del oro en el Chocó, en la colonia, y el platino, etcétera, etcétera. El último punto que destaqué de esa justificación: estimular, aplicando los principios de la conectividad, porque esa es la tendencia que sale en Río, la visión de conectividad, contra la visión de áreas protegidas específicas, territoriales cerradas, la real observación de la biodiversidad, que dice: si queremos conservar nuestra diversidad animal y nuestra diversidad en plantas, los territorios tienen que estar conectados para que haya, en ese sentido, migración de las semillas y sobre todo migración de las especies. Por ejemplo, veíamos en el proceso de identificación de toda esta conceptualización que lo que hizo la señora, que se me escapa también el nombre y me perdonan, con la vía de la recta Cali-Palmira, de hacer ese bosquecito intermedio entre las dos calzadas, es abrir una ruta de conectividad que, descendiendo de la cordillera central, se pasa por el Valle del Cauca y de alguna manera le va a definir alguna ruta para pasarse a la cordillera oriental a las especies. Un corredor, la filosofía de este corredor y de todos los corredores, lo primero que pretende como principio de conservación de la biodiversidad es esa conectividad. En resumen, esto es un proyecto, como lo vamos a ver inmediatamente, comunitario, o sea, para comunidades, que es el tema central que motiva estos encuentros. ¿Qué es un corredor? Aunque de pronto me he anticipado un poquito a decir cosas, pero después de Río, que se crea ya como principio estratégico, es el enfoque ecosistémico, que se basa en la aplicación de metodologías científicas apropiadas que se concentran en los niveles de la organización biológica, los cuales comprenden la estructura, los procesos y las funciones
y las interacciones esenciales entre los organismos y su medio ambiente. La discusión hoy día se promueve más hacia la articulación de estos sectores, que era lo que les estaba comentando con el principio de conectividad. 5 nomás. Bueno, vamos a quedar a medio camino. Tanto en la definición de políticas como en la planificación, colocando al hombre y sus acciones en el centro de los esfuerzos de conservación. ¿Qué son los corredores realmente? Son espacios, definir espacios y crear las misiones de integración para que se creen esas propuestas de desarrollo ambiental, agricultura limpia, conservación de la naturaleza y sobre todo de desarrollo de las comunidades. El corredor es un medio, un instrumento en las manos de las comunidades, las organizaciones sociales y los técnicos para conservar el equilibrio entre la población y su medio ambiente. Un principio orientador para facilitar la conexión, desarrollo de confianza, colaboración y asociación constructivas entre los participantes y su entorno. ¿Para qué? Se pretende que las condiciones ambientales ayuden a mejorar las condiciones sociales de la población para que a su vez la población contribuya a proteger y mejorar el ambiente que le rodea. ¿Cómo? Con la convocatoria, encuentro, mutua ilustración de los diferentes actores, gobierno, comunidades, entidades e instituciones ambientalistas, culturales y recreativas, para construir y unificar con ellos una conciencia colectiva, social y sectorial. En mi limitada experiencia de vida, sé que no hay nada más arriesgado que el turismo. Por eso hay que entrar a hacer turismo, para poderlo proyectar y conducir a que no sea una presencia deformante de la gente en su territorio, sino que al contrario, la riqueza de ese territorio enriquece a quien la visita. Y por eso, y además, si algún destino positivo le queda a este país, es saber interpretar la diversidad que tiene, la riqueza que tiene, el paisaje que tiene, y ordenadamente empezar a fomentar el desarrollo de ese sector. A mí me complace mucho y pues ya sé que lo que se iba a decir no lo alcanzamos a contar, y por eso me desvío un poquito. Curiosamente, en Cuba, en este momento, fuera de la gran infraestructura turística internacional que se está haciendo, están haciendo un desarrollo de una oferta turística familiar, algo que empezamos a hacer hace casi 40 años en Huanchaco, cuando a cada casa de nativos se le habilitaba 1 o 2 habitaciones, y con un amigo que conocí en la ruta, Oliverio Pérez, empecé a colaborarle allá, a manejar los grupos que se generaban. Me acuerdo que en ese momento sacaron una propaganda que decía: haga de las suyas con 20 pesos. 20 pesos era la cuota mensual o semanal que pagaba la gente que iba por un plan en Huanchaco y Ladrilleros. Es curioso, pero en este momento Baudilio Revelo acaba de regresar, me confirmó lo que ya me había contado mi hija, del crecimiento de oferta familiar de turismo que hay en Cuba, que en este momento te vale para 3 personas $40 el día en una acomodación, en una habitación cómoda, cuando en un hotel de lujo el día a una persona le vale $200. ¿Cuántos minutos? ¿Ya terminó? Bueno, vamos a tratar de redondear con
Bueno, una propuesta de gestión yo no creo que sea el tema, pues porque ustedes también tienen que atender otras presentaciones. El enfoque metodológico es un enfoque educativo, o sea, es hacer en 18 meses un barrido, o sea, todo el territorio que tiene una longitud de 1890 kilómetros se van a aterrar por lo que se dice, pero es que va de 200 millas allá de Malpelo hasta la frontera con Venezuela. El 40% del territorio es oceánico y quiero destacar esta importancia de lo oceánico. En este momento hay un corredor, hay una relación entre Galápagos, Malpelo y la isla de Cocos, que desafortunadamente, como todas las iniciativas siempre son tan lentas, que está haciendo esa conexión, pero ya está comprobado que las algas submarinas del océano producen más oxígeno que los bosques tropicales. Entonces la importancia y el valor de hacer participación e investigación, sobre todo cuando tenemos la Fundación Malpelo, dirigida por la anterior coordinadora de cooperación internacional, Sandra Besudo, a quien atacaron inmisericordiamente porque no tenía los PhDs, pero tenía su conocimiento territorial, su trabajo en el mar, es bióloga. Y esa es una de las enfermedades que tenemos, y perdóname que lo estoy diciendo en un centro académico, pero es que Patiño no fue académico, fue autodidacta, y necesariamente en un territorio como el nuestro, tan descaminado, las personas que tienen el conocimiento del territorio también deben ser por lo menos miradas, si no reconocidas. ¿Cuál es la situación del presente? Bueno, les dije, subdividimos ese territorio en 4 sectores. El primer sector viene desde más allá de Malpelo hasta la cordillera occidental, la cúspide, y el centro operativo de esa subregión es Cali. La segunda va de esa frontera a la frontera en la cordillera occidental, con sede Ibagué. La tercera va de esa cúspide de la central a la frontera de Vichada con Meta, y la cuarta hasta Venezuela con sede Villavicencio, y la cuarta hasta Venezuela con sede Puerto Inírida. Entonces, así que creamos primero una facilidad de hacer el trabajo. Si nos vamos a poner a unir con instituciones a todo ese territorio en un solo intento, no lo vamos a lograr. Pero si creamos esos fragmentos y a cada región le damos la oportunidad a las comunidades que participen, muestren, propongan, ¿sí? Vamos a hacer una selección por regiones que además nos va a permitir crear una sana competencia entre las 4 subregiones para lograr la armonía del corredor. Esa es la función de dividir eso en 4 subregiones. ¿Cuál es el presente? Yo creo que lo más rápido es, todos lo conocemos, nunca experimentó la humanidad una preocupación igual sobre el deterioro de las condiciones globales ambientales del planeta. Realmente, yo no creo que debo extenderme más, ya me estoy saliéndome demasiado del tiempo límite.
Pero el cambio climático, las inundaciones que estamos viendo desastrosas en todo el mundo, porque es que ya es todo el mundo. Miren Asia, miren América, miren, o sea, recordemos las noticias de los últimos 6 meses. La situación es gravísima, ¿sí? No hay una visión más, o sea, la única visión es controlar el comportamiento de la humanidad, mermarle a la contaminación y sobre todo proteger los recursos que tenemos, que básicamente el fundamental, y lo están haciendo el trabajo de Farallones, es el primero, el agua. Y para cerrar, un último concepto: el agua no se mejora, no se protege, no se organiza, sino con la participación directa y total de los habitantes de cada cuenca. La conciencia, la educación y el apoyo con instrumentos como los he visto que se están tratando de desarrollar en la quebrada del Indio, que llega al río Cañaveralejo, de educación. Eso crecerá en la medida en que lo entendamos, y eso es un principio que debe salir de la gente que educa en el país. Perdónenme que haya sido tan desordenado. Si les llama la atención la idea, está escrita, y la propuesta es hacer ese barrido inicial que ya estamos subdividiendo. Se hizo un cronograma total de los 18 meses con 6 meses de resultados, con el principio de programar los 3 años siguientes, creando el apoyo a las instituciones preexistentes de conservación comunitaria y a lo que logremos articular en la visita sobre el territorio. Muchas gracias. Bueno, miren, la idea era presentar, esto fue un texto que se lanzó que se llama... Perdón que no di las gracias. No, sin dar gracias. El Corredor de Conservación Ambiental y Desarrollo Cultural alrededor del Paralelo 4. Y lo que se intenta aquí es más o menos especificar lo que el profesor Leopoldo estaba hablando, pero la invitación, ¿por qué lo presentamos aquí? Porque estamos hablando de la investigación en la libre de cara a las comunidades, ¿cierto? Y uno de los grandes problemas que tenemos es a veces que no conocemos los esfuerzos que la universidad hace en otro nivel, y muchos se quedan son en libros por allá que a veces están en los sótanos de la universidad. Pero esta propuesta inclusive se quería presentar como una propuesta de regalías, ¿no? Se intentó por varias partes y la propuesta sigue ahí, sigue siendo válida, con la doble tragedia que en este Valle del Cauca se cruzan el Pacífico biográfico y el Paralelo 4, ¿no? Entonces lo único que tenemos es biodiversidad, pero los temas ahora pues de la paz y el posconflicto, los acuerdos como quieren llamar, yo les llamo de la vida cotidiana, implican que o integramos esto a los proyectos de investigación, y esto necesita derecho ambiental, derecho, así como dice la doctora María, del común y corriente, ¿cierto? Todas las ramas del derecho entrarían en esto porque tiene que ver con problemas de constitucionalidad, con construcción de territorio, con derechos, una vaina que a mí me impresiona mucho, los derechos de servidumbre, por ejemplo, lo que está pasando con los acueductos que construyen en las veredas, en los corregimientos, las carreteras que hacen, las redes eléctricas y toda una cantidad de cosas, la tasa retributiva del agua, de eso no se devuelve nada a los campesinos, pero es que, con todo respeto, las aulas académicas están totalmente desarticuladas de todo el mundo hace las tesis estas, pero realmente sobre problemas que tengan la gente de la zona rural, nos hace falta un gran esfuerzo en todas las disciplinas, ¿de acuerdo? No solo del derecho, sino en todas las disciplinas. Entonces, un proyecto como esto requiere de los diversos grupos de investigación de la universidad, y un poco la intención de las propuestas que presentamos aquí es que, independiente que sean propuestas que han nacido a título personal, institucional o de un grupo de investigación, es abrirlas no solo a los grupos de la universidad, en particular a los grupos de la universidad, sino en especial a cualquier grupo también externo a la universidad, porque esto requiere esfuerzos muy grandes. Y ustedes saben que lo que es la plata de regalías y la plata
de los nuevos proyectos de conciencias significa trabajo colaborativo entre muchos grupos de investigación y no se puede resolver sino mientras un trabajo mancomunado, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta para el profesor Leopoldo, sino para que pasemos a la segunda. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? El libro está en PDF, ¿cierto, Leopoldo? Sí. Y está en... María Fernanda debe tener algunos también en publicaciones. Este es el suyo, ¿cierto, profe? Bueno, si no hay preguntas, entonces el segundo tema, ¿quién tiene la agenda, Jessica? Pues yo la abrí para preguntas, pues nadie preguntó. ¿Tienen alguna pregunta? Sí les quedó medianamente clara la propuesta de este corredor. O sea, territorialmente lo que abarca, qué pretende. Y más allá, más allá. Estamos transmitiendo y necesitamos el audio. Algo muy corto que es, más allá de una pregunta, Leopoldo, es agradecer por traer un espacio de la Dirección de Investigaciones, están los centros de investigaciones, también una invitación a que demos claridad a la posición desde donde miramos el mundo. Somos gente que habita el trópico y la formulación y gestión de proyectos de investigación creo que debe tener muy en cuenta la ubicación tropical que tenemos y tener una identidad en la formulación y gestión de proyectos desde el trópico. Eso lo dijo desde 30 años después del descubrimiento de Oviedo, después lo dijo Caldas, lo han dicho Mundo, pero no le hemos puesto mucha atención a eso y los proyectos se siguen trabajando desde marcos anglosajones o marcos europocentristas, ¿no? Superando el europocentrismo, como decía Falborda. Sí, no nos hemos reconocido, no tenemos identidad. Esa fue una de las primerísimas conclusiones hace 25 años que llegamos en la Universidad del Valle con un excompañero de la UIS, ingeniero metalúrgico, hicimos un grupito de charla y llegamos a una vaina muy elemental: no tenemos identidad, no sabemos quiénes somos en el mundo, ni qué tenemos. Pues si no tenemos identidad de quiénes somos, menos qué tenemos. Profe Leopoldo, de pronto me gustaría saber, después de todo ese trabajo, me gustaría preguntarle qué barreras usted en este momento podría identificar así a la luz para el desarrollo de ese proyecto como tal. Qué pena, pero el mayor problema que encontré fue mi salud. Me picó un cáncer y pues después, primero la lentitud de los servicios de salud nuestros, la operación, todo ese proceso concluyó con el retiro de Sandra Besudo de la Oficina de Cooperación Internacional. Ella manejó primero la Oficina Ambiental de la Presidencia y de allí pasaron con la persona que me conectó con la gestión de ella, que fue un funcionario que está inclusive citado aquí, Eduardo Guerrero, pionero de la divulgación de lo que son los corredores. Por ejemplo, hay un corredor que va del Chocó a Manabí en el Ecuador. Nadie conoce eso. Todo, y eso es una institución que se llama Conservación Internacional. Entonces, ella a todas, desde la Presidencia de la República, a todas las corporaciones regionales, le mandó la propuesta en PDF y desafortunadamente allí comienza a haber uno los celos institucionales. Yo soy el rey en el departamento del Valle del Cauca. Fue la primera agresión que recibí de una persona amiga con la que ha trabajado en CDC. Eso es utópico.
Eso es muy fácil decirlo, pero por lo menos intentarlo a nivel nacional, porque es que la propuesta es crear alrededor del paralelo 4 un anillo de conservación alrededor del planeta. El paralelo 4 colombiano cubre el 0,5% del territorio de ese anillo, pero cuando usted va al planeta se da cuenta de que todos esos hotspots, los más importantes de todas las selvas tropicales del mundo, están en el paralelo 4. A África la atraviesa totalmente por la zona de la costa de los esclavos. Y vea usted ya en el mapamundi lo que esa riqueza se concentra. El comentario, porque fue un comentario elemental del doctor Patiño que le llamaba la atención, es que él encontraba más biodiversidad en el paralelo 4 que en el Ecuador, cuando la lógica debería ser el Ecuador, pero resulta que es que el planeta gira con una inclinación de 11 grados. Esa es una hipótesis que sale de barbear un milagro de la naturaleza. Entonces esa inclinación de giro seguramente produce sobre esa zona una recepción mejor de la energía solar que reproduce esa mayor diversidad en esa franja, no en el Ecuador, no en el paralelo 2 o no abajo. Es más, en un encuentro que hicimos desde la Universidad del Valle hace ya unos 10 años, cuando estábamos comenzando a tocar este tema, llegamos a proponer que si hacemos 4, 0 y -4, cogemos toda la cuenca amazónica, toda, absolutamente la cuenca importante del río Amazonas, y la cogemos desde Galápagos. Algo hay allí para acabar de reconocer en términos naturales sobre el desarrollo de la vida en el planeta. Gracias. Bueno, ¿qué pasó, cielo? Ya. Bueno, miren, nosotros queremos dejar simplemente mapeados un asunto que concierne y que ya hemos trabajado en algunas partes, y es algunas cosas que vienen haciendo de cara a la comunidad. Menciono algunas de las cuales yo estoy involucrado directamente, pero la invitación es a los profesores y profesoras presentes y a los que ustedes conozcan. Yo sé que educación ha hecho algunas cosas, sé que derecho ha hecho otras cosas, sé que salud hace otras cosas. Es muy importante que hagamos un mapeo de eso, ¿cierto? Entonces, brevemente, fundamentalmente, nosotros tenemos un proyecto que intenta organizar la cuenca del Cañaveralejo, ¿sí? Ese proyecto intenta mirar cómo es la organización de una cuenca independiente de su división político-administrativa y centrándose en su condición biográfica, biogeográfica, ecológica, ambiental, cultural, económica, etcétera, etcétera, y mirar qué pasa en esa cuenca. Ese se está trabajando aquí en la zona del Cañaveralejo, que coincidencialmente está la Universidad Libre en esa cuenca, ¿no? El otro proyecto es de los saberes de la cuenca del Cañaveralejo. Ya no hablamos de la organización propiamente territorial, sino qué saberes se dan allí. Y era un poco lo que hablábamos en el taller anterior de las dos, que hay unos saberes que brinda esa comunidad en términos de tejido de canastos, de cultivos, de organización social, de manejo del agua, y también las necesidades que esa cuenca tiene como tal. El otro proyecto es un proyecto de planeación de un ejercicio de prospectiva en la vereda Alto Los Mangos. Particularmente ese proyecto le interesó mucho a planeación departamental,
porque para hacer los planes de desarrollo de las diferentes veredas es importante una experiencia de este tipo. Y eso se ha trabajado pues por métodos participativos y es también motivo de trabajo de grado de uno de los compañeros de aquí, de una compañera de aquí. El otro proyecto es el papel de la contabilidad. Siempre me olvida el nombre y Andrés me regaña. El papel de la contabilidad, hoy me lo ha repetido 20 veces, ¿no? Ya casi le pego. El papel de la contabilidad en la valoración, bla, 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 de la cuestión productiva, ¿verdad? De producción limpia. Y es que el gran problema que tenemos en un río, en una cuenca, una microcuenca de una quebradita, es que la producción que se hace ahí no es limpia. Entonces, pero la gente necesita, por ejemplo, hay gente que tiene marranos, otros tienen gallinas, otros cultivan, y eso realmente es un desorden terrible. Entonces, ahí se necesita todo un proceso de capacitación que permita la incorporación de tecnologías limpias, ¿cierto? Manejo de biodigestores, manejo de residuos sólidos, manejo del agua, manejo de las aguas servidas, y la gran contradicción que hay entre eso que promueve tanto salud pública con pena con los de la salud, de hacer acueductos y acabar con las quebradas, ¿no? Eso es una contradicción rarísima, ¿no? Nosotros tenemos aquí en Farallones la más alta densidad de acueductos por kilómetro cuadrado y hay gente sin agua, ¿no? El otro proyecto es del territorio, del espacio saludable al territorio sanador, un proyecto también de una tesis de doctorado y que intenta articular más allá de la persona humana a la persona como parte de la naturaleza y como parte de construir un territorio sanador, más que una política de Estado, una política pública de escuelas saludables o territorios saludables o municipios saludables como se les conoció. Y eso implica el manejo de los recursos propios. Hay otro proyecto también de una tesis de grado de doctorado que habla de los ambientes de aprendizaje cuántico y que intenta regresar a los estados más naturales donde es posible concebir el conocimiento, no para procesos de investigación, sin tener que hacer el largo viacrucis académico. Es decir, es posible en los saberes ancestrales, en las construcciones de territorio, producir formaciones en muy corto tiempo. Es una pregunta y se hacen unas propuestas. El otro proyecto tiene que ver con algo que hemos llamado fundamental, le interesó también mucho a planeación, que se llama Farallones Digital, y es lograr la conectividad en Farallones a través de sistemas propios que permitan utilizar las TICs. Y paralelo a ese hay uno grande que sería Pacífico Digital. Se habló con algunas personas, es de un gran interés. El mismo director de planeación departamental decía que él es el encargado de los proyectos de regalías de la costa del Pacífico y por lo tanto ese proyecto le interesaba, ¿no, Oscar? Tenemos que darle celeridad a eso. Y paralelo a eso estaba el proyecto de la Expedición Pacífico, que lo hemos conversado, le interesa a la gobernación, le interesa a algunas personas, académicos con los que hemos hablado, y estamos en la fase de lograr actores para ese esfuerzo tan grande. El otro proyecto es indudablemente el de Paralelo 4 que plantea el profesor y el de la cátedra Farallones, que ya les mencioné al principio cómo se ha venido haciendo sin recursos. El problema es que la mayoría de estos proyectos no tienen recursos, a excepción del territorio de la cuenca, ¿cierto? La organización de la cuenca, que también se logró acceder unos recursos a través de los PRAU que se presentó a la CBC, pocos pero se lograron. Y hoy logramos participar en dos proyectos del Sistema Regional de Ciencia y Tecnología, un ecosistema en el cual vienen participando la RUPI y en particular la Universidad Libre. Pero hoy parece que está a punto de aprobarse una propuesta que presentamos de un estudio de caracterización de la población afro en el Valle del Cauca. Entonces les digo, son propuestas que están andando, que son reales, que están documentadas. Yo lo dejo así para no quitar tiempo. No sé si me faltó alguien, casi seguro. Casi nada, me puedo meter en problemas aquí con Lady. El otro
el otro proyecto tiene que ver con los niños y las niñas y su articulación a una estrategia de desarrollar en niños el espíritu investigativo, ¿cierto? Y se viene trabajando con niños y niños de la zona que se han articulado ya los niños de la Estrella en un proyecto que financia para la Estrella el Ministerio de Cultura, creo, y de Educación, y vamos a lograr que niños y niños de las veredas, a través del arte y la música, se visiten entre ellos y conozcan los otros territorios. Queremos que se conozcan entre ellos, entre la zona de Farallones. Son proyectos que están caminando, que son reales, proyectos de productividad. Esos no están articulados y formulados como tal. De pronto van a quedar formulados en el proyecto que hablábamos hoy a las 2, de la productividad en la zona de ladera, que hay que encontrarle nombre, y es lo que se ha venido trabajando, ¿de acuerdo? Hay una serie de ideas que no tienen todavía una formulación, algo formal, y no voy a hablar de ellas, ¿sí? Entonces, el gran desafío es cómo articulamos los centros y los grupos para lograr integrar esto con otras visiones de otras disciplinas de la salud, de la economía, de la contaduría, de la administración, del derecho, de la medicina, de la ingeniería, de la enfermería, de la psicología, ¿no? Que también es de la ingeniería industrial y ingeniería de sistemas. Esos son los proyectos de los que tengo yo, y quisiera darle, si alguien tiene una reseña, aunque sea para que lo comente verbalmente, independiente que luego lo pueda presentar con precisión, cedo el micrófono a la persona que considere que puede tener otra idea para plantear, no sé, en derecho, en salud, en administración. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Pues ya, bueno, es que el doctor no estaba la semana pasada, pero pues contarles que tenemos algunos proyectos, algunos financiados por Conciencias, tenemos unos en los que estamos, algunas compañías que están en formación doctoral, dos de cáncer, uno infantil y otro en mujeres sobrevivientes, y en esos que son tesis doctorales, pero por supuesto podemos incluir todo lo que tiene que ver con otros centros de investigación, por ejemplo el manejo de costos de un paciente pues en ese tipo de enfermedades, y todo lo que tiene que ver con la ruta de atención y la parte jurídica en términos de lo que pasa con un niño o con una mujer cuando es diagnosticada, y todo el tiempo que se puede pues pasar desde el momento del diagnóstico hasta el tratamiento y su curación. Y eso pues en términos generales, pero como la semana pasada vuelvo a ser muy insistente en esto, es la posibilidad pues de que empecemos a mirar cómo desde lo que ya hemos descrito podemos articularnos. Yo solo sé de salud, soy bastante de salud, sé muy poco, realmente estoy casi que subespecializada, para que el profesor se acabe de alegrar más. Entonces sí sería bueno que cuando tengamos estas actividades, estas charlas y estas conversaciones, los que lanzan las ideas o los que lanzan los proyectos, nos digan cómo podernos articular, porque realmente pues en lo que respecta al programa de enfermería y su centro de investigaciones, investigadores somos muy pocos, con ganas de investigar muchos. Entonces en ese sentido pues nos queda un poco más complejo decirle a todos los proyectos que sí. Sí, está planteado el plan de desarrollo. No, pues eso está acordado desde hace 8 días, ¿no? El plan de desarrollo nacional de la doctora aquí, el COMPE de la doctora allá, y yo soy el ayudante, y usted el plan departamental. Eso fue lo que quedamos, ¿cierto? 3 cositas nada más. Bueno, es importante eso para lo que sigue. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, muy agradecidos, y nos vemos a los compañeros y compañeras del canal. Nos vemos en 8 días a las 4 de la tarde en lo posible. Les quiero hacer una última invitación. Se las voy a mandar por escrito, pero la invitación que les hago es: quiero que los directores, las direcciones de los centros de investigación asuman el envío y la conversa singular, particular, específica y presionante, en el sentido más caballeroso posible, o más, ¿cómo es de dama? ¿Cómo es de lo caballeroso? ¿Qué te río tan? En el sentido más amable posible, que inviten a los grupos de investigación. Es importante de que ellos estén aquí, y si ustedes nos ven a los mismos, ¿y para qué va a ir a uno si siempre están los mismos? Pues bueno, tenemos que estar aquí porque estamos invitados.
Pero entonces sí, por favor, inviten a esas personas y dejen constancia de que los han invitado. Les quiero pedir el favor que esa invitación la envíen con copia de Canatura, con copia del auditorio del programa, con copia a mí y si quieren con copia a Rectoría. El profesor va a cerrar ahí. Es para hacer una pregunta y es pues lo que he sentido o la percepción que tengo de la reunión es un poco la invitación desde el Centro de Investigaciones a mirar la bioregión, ¿sí?, los farallones desde las diversas disciplinas. La pregunta concreta es, ¿hay un macroproyecto a partir del cual, digamos, se puedan articular propuestas de investigación desde otras disciplinas? Lo pregunto porque yo soy profesor de metodología de la investigación y yo conozco las iniciativas de los estudiantes y yo sé que el tema ambiental es un tema recurrente en los muchachos, doctor Arnaldo. Hay mucha preocupación. Tengo estudiantes trabajando el tema del agua, por ejemplo, en un municipio tan complejo como Candelaria, y hay mucha preocupación. Ahora, escuchaba al doctor en su exposición y me preguntaba por el impacto, por ejemplo, de los megaproyectos sobre los farallones, el tema de la minería. Yo sé que hay... y entonces ahora, hace poco estuve hablando con las comunidades indígenas en Corinto sobre los 6 puntos acordados en La Habana, y el primer punto tiene que ver con tierras. Y entonces uno se pregunta, bueno, hay una complejidad porque en los acuerdos de La Habana se han planteado unas tierras que van a permitir, ellos no le llaman reforma agraria, sino reforma rural integral, y allí hay, digamos, otro concepto. Y me pregunto entonces, frente a este tema, todo el tema ambiental y el tema de la minería ilegal, ¿cómo se van a resolver esas tensiones allí? Hay muchas preocupaciones de orden, digamos, sociológico, jurídico, que podrían en un momento determinado ser abordadas, y sé que los estudiantes en pregrado tienen mucho interés en el tema ambiental, es un tema supremamente importante. Ahora, la pregunta es, doctor Arnaldo, ¿hay un macroproyecto sobre el cual, digamos, se puedan estructurar otras propuestas? Porque yo lo que veo es la invitación a, bueno, trabajen desde las diferentes disciplinas, y yo sé que pueden haber investigaciones, pero sería interesante si como universidad nos planteáramos un macroproyecto sobre la bioregión, concepto que me parece muy interesante, y el Parque Natural Los Farallones de Cali. Mire que en el sentido de biocorregión me faltó un proyecto que es el Observatorio del Río Lili, ¿de acuerdo? Que ya hemos venido trabajando. Pero hace 10 años, 11 ya, en la Universidad Nacional de Colombia en Medellín, yo presenté una ponencia sobre la manera cultural, sobre el programa de investigación La Manera Cultural del Parque Los Farallones de Cali. Y le digo que hace 11 años porque ahí está escrito, digamos, es que a veces uno piensa que se saca los gatos del sombrero, ¿no? ¿Gatos es que sacan? Bueno, saca los gatos del sombrero. Y es, yo he tenido mucha precaución de no impulsar eso tan fuertemente porque estoy involucrado directamente. Y el hecho de ser director de investigación, pues, me crea ahí como... Creo que ha sido más cobardía, ¿no? Realmente, sí. Creo que ha sido más cobardía, las cosas hay que decirlas con el nombre que son, ¿de acuerdo? Porque yo pienso que yo antes de ser director soy investigador. Entonces yo la presenté realmente como líder del grupo Pedagogía Nómada, y esperé, pero nunca ha habido una gran propuesta. Entonces esa propuesta se quedó como una propuesta de la universidad. Se lo planteé a los últimos 3 rectores, inclusive para esta vez, para el año pasado, Enfermería apoyó una propuesta. La dirección apoyó otra propuesta, quedaron pequeñas propuestas, no como tal, pero el programa se llama La Manera Cultural del Parque Los Farallones, el programa de investigación La Manera Cultural del Parque Los Farallones de Cali, y está definido en el sentido de la Catosiana, un programa de investigación con una serie de proyectos que están todos los que mencioné, y a los cuales se podía articular mucho más, porque fundamentalmente el programa de investigación
desde un núcleo fuerte de una teoría central de un paradigma, permite que se articule, más allá de que te guste o no la catos. Entonces, el asunto es lo que hemos venido trabajando, hay una articulación, pero hemos querido que haya la posibilidad de plantear otro macroproyecto. Precisamente con el doctor Libardo, con el doctor Parra y el doctor Libardo, caminábamos a unos horizontes teóricos. Por ejemplo, uno era la paz, ¿sí? Otro era la cuestión informática, la universidad virtual, otro era desarrollo sostenible, como grandes horizontes, y en eso debíamos formular unos proyectos. Por eso en la propuesta que yo presenté a la universidad hablaba de un banco de proyectos. Alguien dijo que no era un banco de proyectos, que primero no sé qué, pero esto tiene que, si no se expresa en proyectos no pasa nada, ¿sí? Cuando uno va a una agencia gubernamental, local, nacional, internacional o a la misma universidad, uno presenta un proyecto, no una idea. Por eso si lo que hablamos aquí no está como proyectos, formulado con todo el marco, si quieren, con marco lógico, con planeado por escenarios, con planeación estratégica, y en un formato tipo conciencia o tipo la ficha de la dirección de investigaciones o tipo regalías, pues simplemente eso no se lo va a aprobar nadie, porque nadie aprueba ideas sino proyectos bien formulados. Y ese es el ejercicio que estamos haciendo de formular proyectos de aquí a diciembre, ¿no? Por mi parte me tengo que retirar porque tengo una cita. Yo simplemente quería complementar un poquito la idea de cuando hablamos de Parque de los Farallones, Parque Natural. Estamos hablando de la cuenca que cae hacia el Valle del Cauca, hacia Cali. Inicialmente, cuando se empezó con la cátedra, teníamos cobertura solamente sobre 4 cuencas y el área eran algo más de 15.000 hectáreas. Pero quiero destacar 2 cosas. Primero, que los Farallones, después de la Sierra Nevada de Santa Marta, es la segunda área natural más alta que tiene Colombia costera. Eso es una importancia grandísima, porque los Farallones producen toda el agua que cae al Pacífico. Y segundo, que de esas 15.000 hectáreas que hemos empezado a aproximar, yo creo que en este momento son 25, 30.000 cuando llegan a Felidia y cuando pensamos en Pance y cosas así, pero son más de 200.000 hectáreas del parque. Y visto realmente como hemos tratado con el INCIBA de integrar, si se une a Monchique, que es un parque con unas características muy similares un poco al sur, y se conecta con Vallamálaga, que no lo podemos, claro, el corredor como un área de reserva de la biosfera, que eso ya está presentado y no sé pues por qué no avanza, cuando ya vi esta semana que están hablando de reserva de la biosfera en Utría. Esta zona es mucho más completa, puede llegar a conformarse ya una cuestión territorial que nos compete, que nos corresponde, que nos vincula, ¿no? Perdón. Muchas gracias, profe Leopoldo. Bueno, hasta ahora cerramos la sesión y quedamos pendientes para el otro miércoles de 4 a 6 de la tarde. Gracias.